Bueno, entonces como les decía, esta clase es una clase que tiene en cuenta conceptos que ya se vieron en agrometeorología, básicamente, y retoma algunos de los que hemos visto hasta ahora en la asignatura. Necesidades de agua de los cultivos y balance hídrico. ¿Qué refiere la necesidad de agua de los cultivos? Bien, esto tiene que ver básicamente con la evapotranspiración. Eh, Nosotros consideramos que la mayor cantidad de agua que consume el cultivo está expresada por la componente de evapotranspiración. Hay una pequeña porción o proporción que tiene que ver con el agua que está en los tejidos vegetales. Esa agua que se consume y no se evapotranspira, prácticamente en el balance hídrico se considera despreciable. Entonces, la mayor componente, o sea, la componente más importante y que evaluamos de lo que es el consumo de agua tiene que ver con la evapotranspiración. En primer lugar, les quería presentar la bibliografía que vamos a utilizar para esta asignatura, para este tema. Serie Río de Drenaje FAO 56, evapotranspiración del cultivo, guías para la determinación de los requerimientos de agua. Esto está en el entorno, eso es un libro, una publicación FAO que está en español. La original está en 1998 y en español tienen el año de publicación es 2006. Esta está en el entorno, ustedes la pueden bajar, tiene prácticamente un detalle de cómo es, qué se considera la evapotranspiración en todos sus aspectos, y después tiene una serie de formas de cálculo de la evapotranspiración. Nosotros vamos a hacer, por supuesto, un resumen de todo eso, porque es muy amplio y daría para muchas clases. Luego tenemos también el CropWatt 8.0 en español. Este modelo permite básicamente determinar la evapotranspiración con un método específico y el balance hídrico, también con una serie de métodos específicos, y después a partir de eso el requerimiento de riego. Ese también está en el entorno, también es de FAO, CropWatt es de FAO. Y luego vamos a utilizar un material de clase que ya hemos presentado para cuencas hidrográficas, que tiene en cuenta algunas componentes del balance hídrico, que también está en el entorno. Entonces, esos tres materiales son los que van a poder ustedes considerar para esta clase y que tienen suficiente digamos, abordaje para la asignatura. Bien, ahora sí puedo darle, ahí está. Bueno, entonces yo pensaba introducirnos con el balance hídrico, balance hidrológico, y después las componentes del balance hidrológico que nos interesa evaluar, ¿no? Porque no todas son posibles de evaluar, o no todas son significativas, y depende de lo que sería la escala. Ustedes ya vieron la escala en topografía, en la clase de topografía. Aquí entonces estaríamos hablando en cuenca hidrográfica, donde el tamaño tiene distintas características. Acuérdense que las cuencas pueden ser, las cuencas típicas son exorreicas, endorreicas, arreicas, pero tienen un tamaño significativo. Después, cuando hablamos específicamente de cuencas pequeñas, decíamos menos de 250 hectáreas, que era lo que podría ser un potrero de campo. Y nosotros los potreros que tenemos son de formas regulares, ¿no es cierto? O cuadrados o rectangulares, alguna L. Esta cuenca que ustedes ven aquí, que es extraído del libro de Mónica Blaracín, también ya se los he presentado, es una cuenca exorreica típica, ¿no? Que tiene una divisoria de agua, vías de escurrimiento y un punto de salida. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, de todas esas componentes que están aquí, nos interesan para lo que es el balance hidrológico 6. Las precipitaciones, una, como entrada, por eso dice variable de entrada. Variables de salida, la evapotranspiración desde los suelos y la vegetación. El escurrimiento total que tendrían a la salida,
Ahí se lo está viendo entonces precipitación con este circulito, por un lado, evapotranspiración, el otro circulito, la salida, que sería el hidrograma de salida en el otro circulito, y después tenemos variables de almacenamiento que también se llaman variables de estado, porque van cambiando a lo largo del periodo de medición. El almacenamiento en lo que podrían ser ollas de deflación, específicamente en el caso de nuestras cuencas, 1. Agua subterránea, es decir, aquí tenemos agua subterránea que llamamos AC. Como es un acuífero freático, es el que está cerca de la superficie y el que fluctúa en función de justamente del balance hídrico que resulta de la infiltración de las precipitaciones y lo que percola. Y por otro lado, lo que las raíces extraen. Entonces, esa fluctuación de la capa freática nos está permitiendo conocer una componente importante del balance hidrológico. Y el agua en el suelo. Entonces son esas tres. Yo les quería mencionar aquí la importancia de conocer estas componentes, dado que hoy se menciona un montón de aspectos que, por ejemplo, un cultivo determinado provoca mayores correntías y por lo tanto más salida de agua en la cuenca, o que genera menos evapotranspiración y por lo tanto aumentan los niveles freáticos. Todas esas comentarios, esas apreciaciones, desde mi punto de vista, dejarían de ser elucubraciones teóricas y pasarían a ser comprobables y medibles si todas estas variables fueran cuantificadas. Obviamente, si alguien me pregunta, ¿se está haciendo actualmente? Mi respuesta, y con mucho pesar diría que muy poco se está evaluando, muy poco se está evaluando estas componentes. Deberíamos ya tener muchísimos años de análisis y mediciones donde podamos corroborar las hipótesis que antes les mencionaba, pero sin embargo tenemos muy pocas mediciones. Bien, estas 6 variables, cuando yo las quiero traducir en una ecuación, estamos aquí hablando, ¿no es cierto?, de la precipitación, la evapotranspiración de referencia, este sería el volumen de salida, la variación, yo voy colocando todas, de almacenamiento o cambios en el agua en el suelo, delta F en la capa freática y delta LM, cambios en los bajos y lagunas. Todas estas variables se expresan en unidad de volumen y metros cúbicos. Bien, es decir que si esas 6 componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estuviesen cuantificadas, tendríamos muchísima información de los cambios de uso del suelo, que es una de las estratégicas decisiones que hoy se pueden abordar a nivel de cuenca hidrográfica. ¿Qué está pasando con los cambios en el uso del suelo y si esos cambios repercuten de alguna forma en estas componentes? Obviamente la precipitación no la podemos gobernar, no la podemos controlar, ¿no es cierto? Podemos predecirla, pero la precipitación es una variable natural que ocurre. El resto, ¿no es cierto?, son de alguna manera resultado del uso del suelo, porque la evapotranspiración, la escorrentía, los cambios en el agua en el suelo, los cambios en el almacenamiento de bajos y lagunas tiene que ver justamente con el uso del suelo. Excepto la precipitación, el resto son resultado del uso del suelo que en un sistema de producción agropecuario tendrán distintos tipos de usos. Bien, eso por un lado. Ahora, cuando vamos a una escala, ¿no es cierto? Esta es una escala pequeña, acuérdense que la escala siempre era en el numerador 1 dividido el tamaño. Entonces, si yo tengo una escala de 1 en 100.000, o 1 en 20.000, o 1 en 50.000, son escalas más, digamos, pequeñas, porque el numerador es, el denominador, perdón, es un número grande. Si nos vamos ahora a una escala mayor, porque justamente
el denominador es más pequeño, estamos hablando de un lote que puede tener una superficie determinada. Generalmente uno lo representa de esta manera, así como está este volumen, es un prisma, que tiene una serie de componentes también, parecidas a las anteriores, pero por supuesto adecuadas a ese volumen más pequeño de control, que es la parcela o lote. La evapotranspiración también está, la lluvia también está. El agua en el suelo lo tenemos también, todo esto es agua en el suelo. Y aquí, entre ascenso capilar y percolación profunda, estaría representando de alguna manera hacia lo que puede ser la percolación profunda, que es hacia el agua que tiene recarga en tránsito hacia el acuífero, se la conoce así, dependerá si el acuífero es somero o es profundo, si esa percolación llega o no al acuífero, y el ascenso capilar, que el ascenso capilar básicamente es desde un acuífero que está cercana a la zona de enraizamiento, pero no deja de ocurrir también que si yo tengo, por ejemplo, una profundidad de análisis de 1 metro y ocurrió percolación profunda durante una lluvia, en un periodo siguiente, debajo del metro, esa percolación profunda se transforma en ascenso capilar. Eso es también probable que ocurra. Entonces, básicamente, lo que es el ascenso capilar y la percolación profunda son componentes del flujo capilar. Es un nombre genérico, flujo capilar. Bueno, les decía entonces que esa unidad, lote o parcela, puede ser una unidad homogénea. Por ejemplo, yo puedo tener un lote determinado que considero que forma parte, que tenga una superficie y tiene estas características, ¿no? Que es homogénea. Hay un aspecto ahí muy importante que es el escurrimiento. ¿Por qué el escurrimiento tiene una flecha de salida? Esa es una pregunta interesante para realizar y tiene que ver con lo siguiente. Ustedes han visto en lluvia caudal que a una determinada lluvia le corresponde una componente de escurrimiento. Ustedes lo han analizado, método curva-número, por ejemplo. Entonces, con una lluvia determinada encontraban un valor de escurrimiento. La tarde en el práctico van a volver otra vez a aplicarlo. Entonces, quiere decir que ante un evento de precipitación en esa unidad homogénea, una parte escurre, tiene salida. Bien, ahora si yo me imagino este prisma a continuación, un prisma a continuación, o sea, aguas abajo de este otro, si yo me imagino uno aguas abajo, ese prisma que está aguas abajo va a recibir una lluvia parecida, vamos a suponer que estuviese en una zona semejante, con la precipitación constante, una lluvia parecida, y va a tener también escurrimiento de salida, pero a su vez va a tener un escurrimiento entrante. Bien. Ese aspecto es lo que después, a nivel hidrológico, se considera como un escurrimiento que va transitando de una parcela homogénea a otra y se va incrementando. Ese escurrimiento de entrada que tendría este volumen, este prisma de control, también como se considera que son semejantes, tendría, así como entra, sale. Entonces, pero que va acumulándose aguas abajo. Entonces, eso es después lo que, en definitiva, los modelos hidrológicos van considerando. Lo importante de esto, entonces, es rescatar que cada parcela genera un escurrimiento, que después se va acumulando. Esto mismo, si lo trasladamos a un concepto de cuenca hidrográfica, nos está diciendo que todas las áreas de producción que están al oeste de Santa Fe, a varios kilómetros de descarga de los ríos como el río Salado o el río Paraná, van a terminar enviando agua
escurriendo agua hacia aguas abajo. Entonces, esta razón es por la cual ya hemos dicho justamente en la clase del viernes pasado que no se puede pensar que el agua que está a 140, 150 kilómetros de salida escurra toda en un plazo igual a lo que puede ser el tiempo de drenaje, es decir, el tiempo necesario para que no tenga problemas un cultivo. Entonces, todas las parcelas generan escurrimiento. Puede ser mayor o puede ser menor. Bien, ahora, si esta representación del balance hídrico lo quiero trasladar a una ecuación específica, no lo puedo sacar. Me ha quedado acá, ahí está, vuelvo otra vez, ahí está. Esta sería la ecuación de balance hídrico en parcela o lote. Precipitación, evapotranspiración real, lo que es la escorrentía superficial y flujo capilar. Y lo que es delta L, que es la variación de almacenamiento de agua en el suelo. Otra cosa importante, ¿por qué es igual a cero? Bueno, porque se trata de un balance, ¿no? El balance estaría diciendo que entre la diferencia entre entradas y salidas es igual a los cambios de almacenamiento y por lo tanto tiene que ser igual a cero. Esto obviamente es teórico. Cuando uno realiza un balance a campo es prácticamente imposible encontrar que sea cero. Entonces, lo que podemos decir es que ese término cero se traduce en el término de error, es decir, cuál es el error de medir o cuantificar cada una de las componentes. Bueno, un detalle que antes no le comentaba es que las componentes, por ejemplo, la evapotranspiración es areal, igual que la lluvia, cuando se trata de una cuenca hidrográfica, excepto para cuencas pequeñas que habíamos dicho que tenían intensidad de lluvia constante. Para el resto de las consideraciones, si la cuenca es mayor, hay heterogeneidad de las precipitaciones y eso tiene una forma de determinarse en forma areal que se conoce como, que puede ser, por ejemplo, polígonos de Thyssen o interpolación. Entonces, es una precipitación ponderada. En el caso del balance hídrico lote es una precipitación que se puede medir con un pluviómetro, por ejemplo, o un pluviómetro a cangilones. Es decir, que es un valor constante. Luego tenemos el flujo capilar, que antes lo hemos visto, que es tanto la percolación profunda como el ascenso capilar. La escorrentía superficial, que se puede determinar con el método curva-número, está específicamente para estos casos. Y la variación de almacenamiento de agua en el suelo, que se mide con algunas de las formas que ya hemos visto en la clase respectiva. Bien, aquí por ejemplo cuando vamos a ir reemplazando, ¿qué pasa? Sabemos que la precipitación efectiva, lo hemos definido en otras clases, es la componente de la precipitación que es aprovechada por las raíces. Entonces, en términos matemáticos, sería la precipitación total, igual a esta, menos la escorrentía más la percolación profunda, es decir, una componente del flujo capilar. Quiere decir que a un valor determinado de lluvia se le resta una cierta cantidad o una proporción dada por la escorrentía y la percolación profunda. Bueno, la escorrentía se puede determinar. ¿Cómo se determina la percolación profunda? Más es justamente a partir de conocer el contenido hídrico en el suelo y la curva de retención. Este aspecto muchas veces se estima, entonces vamos a ver al final de la clase de hoy de distintas formas de estimar la precipitación efectiva. Distintas formas de estimarla. Y otra cosa final es que la evapotranspiración real se puede estimar a partir del balance hídrico. Es decir, de estas 4 componentes, o 5, perdón,
la lluvia es conocida, a partir de la lluvia se determina la escorrentía, el almacenamiento es conocido, si tengo cambios, las mediciones correspondientes, gravimetría, sonda de neutrones, sonda de capacitancia, y el flujo capilar a partir de los datos anteriores también. Y la evapotranspiración real puede ser una componente que se estima a través del balance. Puede ser una componente que se estima. Quizás pueda ser el flujo capilar el que se estime. Pero la evapotranspiración real es una de las componentes específicas. Cuando la evapotranspiración real es determinada a partir del balance, es un método indirecto, esta es la ecuación que queda resultante. La precipitación efectiva más el ascenso capilar menos los cambios en el almacenamiento de agua en el suelo. Bien, ¿por qué ocurre? ¿Por qué el ascenso capilar es positivo? Bueno, porque contribuye, como es una entrada al sistema, contribuye a la evapotranspiración. ¿Y por qué la variación de almacenamiento es negativa? Bien, vamos a verlo. Bien, una cosa importante que, así como el balance anterior estaba en metros cúbicos, aquí tiene que estar en milímetros. Entonces, vamos a ver por qué la variación de almacenamiento es negativa. La variación de almacenamiento es la lámina acumulada final menos lámina acumulada inicial. Recordemos que la lámina acumulada es el contenido hídrico por el espesor del suelo, contenido hídrico al final del periodo por el espesor del suelo al final del periodo. Y la lámina almacenada inicial es el contenido hídrico al inicio del periodo por el mismo espesor del suelo considerado. Siempre se toma el balance hídrico en un periodo, que puede ser diario, semanal, decádico. Cuando hacemos referencia a decádico son 10 días, o por ejemplo mensual. Entonces, en ese periodo de tiempo, la variación de almacenamiento es la final menos la inicial. ¿Qué pasa cuando ese delta L es negativo? ¿Qué pasa cuando es negativo? Cuando es negativo significa que no hubo lluvias en ese periodo de tiempo, o estas fueron muy pequeñas. Y entonces, esas lluvias que fueron muy pequeñas ingresaron a través de la infiltración al perfil del suelo, el cultivo la evapotranspiró, pero a su vez extrajo agua del suelo para cumplir con los requerimientos de evapotranspiración. Entonces, el agua en el suelo quedó en términos negativos. Bien, si nos vamos para atrás, cuando aquí, en esta ecuación, vamos a utilizar un truquito, cuando ese término, delta L, fíjense que está negativo, entonces, si la variación fue negativa entre los dos periodos, menos más, quiere decir que esa agua que extrajo el cultivo para satisfacer los requerimientos de evapotranspiración tiene que computarse con ese valor. ¿Qué pasa si la variación de almacenamiento es positiva? Quiere decir que en el periodo analizado hubo lluvias y por lo tanto esas lluvias, una parte satisfacieron los requerimientos de evapotranspiración, pero la otra parte almacenó agua en el suelo. Entonces, la tengo que considerar negativa. ¿Por qué? O sea, por eso está el signo negativo. La tengo que restar, porque parte de la lluvia que ya la consideré aquí, parte de esa lluvia está almacenándose en el perfil de suelo. No se computa en la evapotranspiración. Ahí quiero que presten atención. El valor negativo, significa que estaría restando a un cambio de almacenamiento que fue positivo en el periodo. ¿Por qué? Porque recargó el agua en el suelo. Entonces, parte de la lluvia sirvió para recargar agua en el suelo.
en ese periodo. Entonces no puedo computarlo como parte de la evapotranspiración en ese periodo. Por supuesto que en el periodo siguiente, si no llueve, esa agua que almacenó el suelo va a servir para el consumo del cultivo. Y aquí hay otra cosa importante que les quiero mencionar, que es un cultivo de secano. Es un cultivo de secano. No estamos usando riego. A pesar que en la figurita anterior se mostraba que había riego, específicamente porque es para un modelo con riego, ahora estamos considerando secano, o sea que no hay riego. En esta ecuación aquí, en esta ecuación no hay riego. ¿Sí? Bien, entonces esta ecuación de balance hídrico para cultivo de secano a nivel de parcela o lote tiene estas características. Vamos a salir de aquí, vamos a continuar con las siguientes. Hasta ahora parece que va todo bien, nadie me ha hecho preguntas, yo no veo ningún cartel que esté por terminar, el video se está grabando, el audio también, por lo tanto estaría todo casi muy bueno. Bueno, ¿qué ocurre? Si le incluyo riego, o sea que antes era la parcela de secano, ahora le incluyo riego, esa ecuación va a tener un cambio. Va a tener un cambio. Va a tener la inclusión de la lámina de riego. Aquí seguramente estaría apareciendo. Dosis de riego neta. Y hay una notación diferente. Si ustedes prestaron atención, o hay un cambio en este subíndice. Antes era R de real, ahora es C. Hay un cambio. Entonces, esa evapotranspiración ya no es la real, sino que esa evapotranspiración es la máxima para un dado cultivo, que se determina de acuerdo a diferentes metodologías. Y en este caso ya no se infiere del balance, es decir, así como hasta aquí, no estaría siendo despejada de la evapotranspiración, sino que nosotros hacemos un pequeño cambio, vamos aquí, si yo pongo, ¿no es cierto? Le pongo aquí, lo paso a negativo, fíjense que hacemos esto y mantenemos el valor 0 como estábamos haciéndolo antes. Entonces, esa evapotranspiración de cultivo es una evapotranspiración máxima. La anterior, como era de secano, podía o no ser máxima en función de cómo ocurrían las lluvias. Si las lluvias eran suficientes, la evapotranspiración era máxima. Aquí, el valor de TC, cuando se utiliza riego, se considera el máximo. Es una gran diferencia. ETC, cuando se utiliza riego, se considera máximo, excepto que haya una estrategia específica de regar a déficit, que eso son manejos especiales que tienen algunos cultivos y áreas donde el agua es escasa. De lo contrario, si el objetivo es satisfacer las necesidades de agua del cultivo con riego, se va a dar la máxima evapotranspiración. El resto de las componentes son las mismas. Entonces, reemplazando, vamos a tener las necesidades de riego. Claro, de la ecuación anterior vamos a esta que son las necesidades de riego netas. Es decir que la dosis de riego, así como estaba, ahora se va a transformar en necesidad de riego neta. Cuando despejamos del balance, cuando despejamos como incógnita, cuánto se necesita regar. Entonces, con esta ecuación sabemos cuánto se va a regar, qué cantidad de agua se va a regar.
Lo vamos a hacer con esta ecuación. Entonces, vamos a tener la evapotranspiración de cultivo, importante, la precipitación y la variación de almacenamiento, que ya ahora no está como negativa, sino que está como positiva. Hay un pequeño cambio ahí por lo siguiente. Perdón, acá. Entonces, para el diseño no se considera, por ejemplo, entonces, ¿cómo es la condición de aplicación de la necesidad de riego neta? La que vimos recién. Para el diseño no se considera la variación de almacenamiento. Condición de seguridad en la entrega de agua. Entonces, tenemos la necesidad de riego netas punta. Y cuando se hace el manejo de riego, o sea, el diseño es por única vez. El diseño de un sistema de riego es por única vez. Entonces tiene que tener seguridad, porque al momento de que ocurra el déficit, el sistema tiene que estar preparado para entregar la cantidad de agua prevista. De lo contrario, estaríamos subdimensionando el sistema y, llegado el momento, no se podría aplicar la cantidad de agua y el cultivo tendría déficit. En el manejo, o sea, entonces el diseño se hace en la condición de seguridad cuando las necesidades de riego son mayores. Es decir, cuando la evapotranspiración es mayor o la diferencia entre evapotranspiración y lluvia es máxima. Esa diferencia es la máxima. Bien, cuando se hace el manejo del riego, que es la operación cotidiana, de acuerdo al sistema si es de baja o alta frecuencia, ya depende justamente del método, la frecuencia, el espesor considerado. Y lo vamos a ver en detalle cuando se vea el modelo CROWAT 8.0. Entonces, ahí vamos a explicar esta componente de almacenamiento cómo actúa. ¿Sí? En diseño no se considera y cuando se tiene riego hay una serie, en la operación hay una serie de supuestos por los cuales, por ese término positivo. Bien, le quería mostrar entonces que las necesidades de riego de los cultivos, ¿qué se diferencia de las necesidades de agua? Es que la diferencia fundamental es que cuando no, la necesidad de agua es la evapotranspiración. Si esa evapotranspiración no es cubierta o no es satisfecha por las precipitaciones, se necesita riego. Entonces, la necesidad de riego surgirá del balance hídrico entre fundamentalmente la evapotranspiración y la lluvia efectiva. Esa es básicamente lo que se considera como diferencia entre necesidades de riego y necesidades de agua. Y para hacer una síntesis, la necesidad de riego neta puede ser máxima, entonces serían de punta, por eso el símbolo P, o las necesidades de riego pueden ser normales, por eso tiene un símbolo NN que es de operación. Siempre son netas porque luego cada método de riego tiene una eficiencia específica, con lo cual hay que aumentar la cantidad de láminas de riego. Aquí lo que ven en esta planilla, una cantidad enorme de números. Bueno, estas son las fechas de medición que se hicieron, son las fechas que se hicieron las mediciones, ¿no? Mayo, junio, agosto, como les decía recién. Estos son los valores que arroja la sonda y estos son los datos de contenido hídrico. Agua en el suelo. Aquí está expresado en metros cúbicos sobre metros cúbicos, o sea que es tanto por uno. Al final se hace la suma, por ejemplo, en este caso es la suma de todo el contenido hídrico multiplicado por el espesor de suelo. Bien, el resultado, esto sería lo mismo que hacer 0,35 multiplicándolo por el espesor, que son 100 milímetros, cada uno de ellos, o bien sumar todo y multiplicarlo por 100, 100 saca con factor común. Perfecto. Entonces, analizando fecha a fecha, se puede evaluar cuál es la variación de contenido hídrico entre dos fechas sucesivas.
Y eso es lo que se hace finalmente aquí. Este sería la variación de lámina, almacenamiento de lámina, para estos serían 3 repeticiones. Los datos de agua en el suelo siempre tienen una gran complejidad de análisis porque no son de pizarra, ¿no? Tienen variabilidad muy alta, y entonces uno tiene que analizar bien los resultados. Ocurre que los símbolos positivos significan que la variación de almacenamiento entre el periodo final y el inicial fue mayor, es decir, quiere decir que hubo una pequeña recarga, esto está en milímetros, ¿no? Pequeña recarga de agua en el suelo. Cuando es negativo, quiere decir que hubo una extracción de parte del cultivo. Entonces tenemos un periodo positivo, otro negativo, otro positivo, o sea, cuando es positivo por la lluvia. Aquí tenemos un periodo fuerte de extracción, muy fuerte de extracción. Generalmente, debo decir que todos los sistemas que miden agua en el suelo, cuando es extracción, son mucho más confiables. Fíjense, el coeficiente de variación es 14%. En cambio, cuando son periodo de lluvia, es altísima la variación porque la redistribución del agua en el suelo en un campo, ¿no es cierto? Un lote agrícola, en condiciones, digamos, reales, esas distribuciones tienen altísima variabilidad. Quienes trabajamos en eso lo conocemos. En cambio, cuando hay extracción, la extracción es mucho más uniforme. Si el cultivo, lógicamente, también lo es, ¿no? Si el cultivo tiene manchones, es muy desparejo, no lo vamos a ver. Pero si el cultivo es uniforme, la extracción es muy uniforme también. Pero volviendo entonces a lo que le quería mostrar, tenemos aquí todo lo que son los contenidos, las variaciones de almacenamiento a lo largo de todo un ciclo. Esta es entonces, ahora nos vamos aquí, esta es la presentación del balance hídrico, ¿no? Entonces, el balance hídrico en un cultivo, aquí estamos en un cultivo riesgo, acá estamos en un cultivo de secano, por eso es ETR, lo mismo que el anterior. Vamos a poner un poco más grande. Entonces, esta es lástima, yo pensaba que se podía pasar de una pantalla a otra, pero bueno, vamos a tener para dejar compartir. Entonces, no quería volver a la ecuación de balance. Ténganlo presente, la de balance de secano. Balance de secano. Entonces, fíjense que cuando quiero conocer la evapotranspiración real, lo que se hace es considerar la precipitación, yo le señalo aquí, menos, fíjense el signo acá, menos la variación de almacenamiento de agua en el suelo, delta L. Menos. Entonces, en ese caso, no hubo lluvias, entonces ese cultivo en esa etapa consumió 10 milímetros en el ciclo, que fueron 25 días. ¿Por qué? Porque el cultivo estaba recién implantado. Bueno, cuando vamos al periodo siguiente, ya consideramos la lluvia efectiva, con un método que después vamos a ver, menos el almacenamiento. El almacenamiento, 8,4, en ese periodo, fue aquí, 8,4 fue positivo, entonces sería 46 menos 8,4, como resultado 37,6. En el periodo siguiente, la lluvia fue 4, prácticamente se la consideró total, o sea, fue una pequeña lluvia, la variación de almacenamiento fue menos 10, y se suman, porque es menos la variación. Si la variación fue negativa, porque hubo extracción de agua, la evapotranspiración finalmente a esa variación negativa se la tenemos que sumar, porque representa que a la lluvia se le suma lo que extrajo de agua en el suelo. Es decir, en cultivo de secano, o aprovecha la lluvia o aprovecha el agua que tiene acumulada el suelo. Si pudo extraer es porque esa agua estaba fácilmente disponible. Bueno, esos son entonces los distintos balances. En este periodo fíjense que no ha llovido y son todos cambios o variaciones negativas. Variaciones negativas. Y aquí al final
Antes de cosecha tenemos un periodo de alta extracción y entonces, aún con lluvia, fíjense que se da los mayores valores de evapotranspiración de ese periodo, aunque también tuvo obviamente 26 días pasaron. Bueno, esto es lo que le quería mostrar entonces con respecto al balance hídrico. Les pregunto, ¿se pudo entender? Gabriela, ¿lo pudiste entender? Vamos a cambiar pantalla, volvemos entonces a la misma. ¿Se entendió? A ver aquí si veo el chat. Ah, gracias, perfecto. De Guillermo Susca, todo, sí, no se ve la planilla, gracias. Claro, lamentablemente a mí no, lo voy a tener que dejar minimizado. Bueno, sí, gracias. Profe, si el cambio, si el almacenamiento es negativo. Bueno, acá la pregunta si es, claro, cuando es negativo, el cultivo extrajo agua del suelo a pesar de que pudo haber llovido. Es decir, llovió, pero por ejemplo, llovió 10 milímetros en un periodo determinado. Piensen que es un periodo de una semana, 10 días. Ahora vamos a ver los valores de evapotranspiración, pero siempre, por ejemplo, en esta época estamos en el mes de abril casi llegando a mayo, la evapotranspiración es baja. ¿Mm? Entonces, ahora podemos tener evapotranspiraciones del orden de mensual, no pasa de 80 milímetros. Entonces, cuando uno lo lleva a diarios, es 1,5 milímetros. Perdón, 2,5 milímetros, 3 milímetros como mucho. Entonces, ahora si estamos en el mes de octubre, ya esa evapotranspiración puede pasar a ser mucho más, puede llegar a ser 100, 110 milímetros. Entonces, 3, 4 milímetros por día que consuma el cultivo, evidentemente hace que si la lluvia en 10 días, estamos hablando de casi 30 milímetros, 35 milímetros. Si la lluvia fueron 10 milímetros, aprovechó esos 10 milímetros, pero tuvo que seguir extrayendo y ahí, si hay agua en el suelo y está fácilmente disponible, extrae y cambia el almacenamiento, es decir, que entre un periodo y otro el valor es negativo. ¿Sí?